Ok, creo que ahora sí ya empezamos. Perfecto. ¿Cier- ¿Cierto? Ujú, así es, Sí, ya estamos en vivo entonces. así es. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hola Carlos, muy buenas tardes. Hola Carla, muy buenas tardes. Hola, Hanae. Bien, comenzamos. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Carlos Vega, soy psicólogo y pronto a ser un tanatólogo. Mi compañera, Yo soy Carla Elizabeth. Yo soy de profesión contadora, pero igualmente con Carlitos estoy terminando de estudiar la maestría en tanatología. Este, y bueno, hoy tenemos algo que presentarles. les queremos dar la bienvenida a la conferencia Pérdidas durante el COVID, mi reconstrucción interna. Agradecemos a Pretan, que es una empresa mexicana con más de 40 años de experiencia en alimentos, cosméticos y suplementos nutricionales, por patrocinar esta serie de conferencias gratuitas que empiezan el día de Bien, hoy. también agradecemos a Casa Nishiterán, equipo de profesionales para acompañarte en el manejo de tus duelos y pérdidas, con más de 17 años de experiencia. Tenemos el contacto en Facebook, que es Casa Nishiterán, perdón, mail casanishiterán@.com y su teléfono 56 17 28 59 65. Y con muchísimo gusto presentamos a la maestra Hanae Nishizawa. Bueno, fue mi maestra, por eso digo que es maestra, pero en realidad es doctora en tanatología, maestra en humanidades, especialista en antropología filosófica y de derechos humanos, es socia fundadora de Casa Nishiterán, catedrática universitaria, conferencista, investigadora, tanatóloga y especialista en niños. Escribe para la revista Gente Inteligente del Grupo Reforma. En la Administración Pública Federal también se ha desempeñado en diferentes cargos. Sí. Tenemos el agrado de presentar a ustedes a la doctora Danae, quien se encargará de exponer la conferencia Pérdidas durante el COVID, mi construcción interna, agradeciendo que nos envíen sus preguntas y comentarios a los canales a los cuales se les dará seguimiento al término de la presentación, por favor. Entonces, pues adelante, profesora. Adelante, doctora. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la oportunidad. También agradecer, ¿no?, a Pretan por esta invitación tan importante que me va a permitir conectarme en esta tarde con todas y con todos ustedes. Nada más para poder comenzar, quisiera pedirle por favor si Eduardo, que nos está ayudando, me pudiera dar la oportunidad de compartir mi presentación para que pudiéramos dar arranque. Bienvenidos. Claro. Me da muchísimo gusto ver que hay un número importante de escuchas y por supuesto que todas las dudas y preguntas que quieran ustedes poner pueden ser a través del chat de grupo o también a través de las páginas de Face, y Carla o Carlos me van a ayudar para que podamos ir respondiendo las preguntas. Yo iré parando en algunos momentos para que podamos leer si hay alguna duda o pregunta, y durante todo el tiempo vamos a estar en silencio. Y ya al final, con muchísimo gusto, voy a dar algunos minuticos para que puedan ustedes, de alguna manera, preguntar o tomar el micrófono para que pueda yo aclarar alguna duda específica. Okay. Bienvenidos a todos y todas, y pues vamos a empezar. Déjenme compartirles mi presentación. El día de hoy nos corresponde hablar sobre las pérdidas durante el COVID, y es un ciclo de conferencias que van a estar hablando sobre diferentes momentos importantes como acontecimientos que hemos estado viviendo ante esta pandemia, y de alguna manera vamos a ir tocando cada jueves de esta sesión. Vamos a ir checando algunas particularidades con algunos tipos de pérdida específicas. Ahora,
vamos a comenzar primero explicando qué es lo que tenemos, ¿no? Una realidad que tenemos hoy, qué sucedió y qué es lo que está pasando. Pues bueno, en un amanecer, como tantos otros, despertamos de pronto con la noticia de que en un lugar muy lejano, por lo menos a México, había aparecido un virus con un alcance inimaginable para el pensamiento humano, ¿no? Ustedes recordarán muy bien que hasta el invierno, ¿no? Hasta la Navidad del 2019, pues de alguna manera nosotros veíamos distante o lejana la posibilidad de que esto de alguna manera tuviera alguna afectación directa con nosotros. De pronto empezamos a preocuparnos por las imágenes que veíamos en las noticias y más. Hasta el invierno de 2019, la especie humana nunca pensó, ¿no? Ni remotamente que pudiera suceder este descontrol. Y de alguna forma pensábamos, imaginábamos y suponíamos que teníamos controlada la manera de vivir hasta ese momento. Vaya pensamiento más erróneo, ¿no? Yo creo que el imaginar que el ser humano tiene controlada aspectos naturales, pues nos ha llevado a importantes errores. Bien, no tenemos que explicar más. Lo que tenemos hoy es una realidad. Estamos dentro de una pandemia y ante ello tenemos que hacer algo. Por supuesto que tenemos un referente respecto de otras pandemias, ¿no? Si nosotros hacemos una revisión histórica, pudiéramos decir, bueno, lo que sucedió en otros momentos de la historia fue esto y la manera en la que lo enfrentamos fue así. Pero recordemos que siempre la realidad va a tener dos ejes principales, que va a ser un tiempo y un espacio. En ese tiempo y en ese espacio va a tener un contexto abismalmente diferente. Por tanto, la realidad a la cual nos estamos enfrentando aquí y ahora específicamente va a tener que ser o que tener que trabajarse desde los elementos y desde todo aquello que está alrededor de nosotros. Me gustaría lo van a ver ustedes a lo largo de la sesión, que voy a ir puntualizando con todos y con todas ustedes diferentes puntos importantes que tienen que ver con los procesos de pérdida. Y para eso esta sesión es importante porque en estas sesiones que voy a aclarar qué es una pérdida, si todas las pérdidas nos permiten entrar en un proceso de duelo, etcétera. Entonces, lo primero que vamos a identificar, denme oportunidad de poder dar acceso a las personas. No sé, Eduardo, si pudieras ayudarme tú a dar acceso a las personas que están entrando. Y pues vamos a comenzar, ¿no? ¿Qué es una pérdida? Bueno, una pérdida, lo primero que tenemos que entender es que es una experiencia humana. No hay otras especies, ¿no? Justo lo que vamos a encontrar como diferencial, ¿no? Respecto de otras especies es la conciencia de la muerte. Y una pérdida la vamos a vivir como una experiencia humana. Según algunos autores, en específico Pangranzi, vamos a tener 5 tipos de pérdidas diferentes. Número 1, la pérdida de la vida, que es un tipo de pérdida total. Las pérdidas de aspectos de sí mismos, que son pérdidas que tienen que ver con la salud, por ejemplo, ¿no? Cuando a lo mejor perdemos de alguna manera algún miembro, alguna extremidad, etcétera, ¿no? Cuando perdemos específicamente la salud por alguna cuestión específica, estamos hablando de pérdidas de aspectos de sí mismos. También tenemos pérdidas de objetos externos, que serían todo el tema de las pérdidas materiales, ¿no? Cuando a lo mejor perdemos un trabajo, cuando a lo mejor perdemos dentro de un proceso de cambio de casa, cuando a lo mejor tal vez también
tenemos algún objeto, ¿no? Que es muy representativo y muy significativo para nuestra historia de vida y de pronto lo perdemos, también puede generar un proceso de duelo, entre muchos otros, ¿no? Y por otro lado vamos a tener las pérdidas emocionales, como las rupturas con la pareja o con las amistades, y las pérdidas ligadas con el desarrollo, es decir, todas aquellas que tienen que ver cuando vamos pasando de una etapa específica a otra, por ejemplo, de la niñez a la adolescencia, de la adolescencia a la etapa adulta, etcétera. Entonces, ¿qué entendemos para poder iniciar y arrancar, ¿no? Con claridad en esta plática esta tarde? Es que una pérdida va a ser una experiencia humana. Esa experiencia humana, ¿no? Desde el principio base de tomarlo como experiencia, pues vamos a explicar, ¿no? Específicamente que vamos a vivenciarla, mientras más vivamos, más pérdidas vamos a tener. Se van a preguntar ustedes, ¿y qué pérdidas hasta este momento estamos experimentando durante el COVID? Bueno, pues las pérdidas que específicamente yo estoy reconociendo de las pérdidas, ustedes tal vez al final de la plática me quieran compartir algunas otras pérdidas que ustedes están identificando, podrían ser las siguientes. Número uno, la muerte inminente, ¿no? La muerte de personas amadas, cercanas y lejanas, porque muchas veces nos estamos enterando que algún familiar o que algún ser querido que a lo mejor no estábamos tan en contacto con él, ha fallecido tras adquirir este virus, ¿no? Por supuesto, la salud. Sabemos que no todo, o sea, decir COVID no es sinónimo de muerte, pero sí de una pérdida importante de la salud y que todas las personas se van a ir recuperando poco a poco dependiendo, ¿no? Del tratamiento y de las condiciones con las que se encuentren previamente hasta antes de adquirir la enfermedad. Por supuesto, también esto nos ha llevado a perder empleos, esto por consecuencia directa a perder ingresos. También perdemos la certidumbre, ¿no? Como yo les decía al inicio de la plática, nunca imaginamos que esto tuviera tales alcances. No, nunca supusimos, nunca imaginamos de alguna manera que de alguna forma pudiera tener estos alcances. Entonces, una de las principales pérdidas que estamos transitando es la pérdida de la certidumbre, la estabilidad, ¿no? De alguna manera nosotros pensábamos que teníamos todo controlado y de pronto, ¿no? Viene un virus que nos hace perder total y absolutamente todo el piso. La pérdida de la costumbre, ¿no? A lo mejor en algún momento nosotros siempre pensábamos que era una condición natural el tráfico, que era una condición natural todas las mañanas tener eh, de- la misma rutina, etcétera, ¿no? Entonces, también por ahí hay un proceso de pérdida. Por supuesto, la libertad, ¿no? En el momento que dijeron, pues lo más recomendable es que todos estemos dentro de casa, pues eso de alguna manera nosotros tal vez quisiéramos tomar una decisión diferente, pero en tanto a libertad también estamos perdiendo, ¿no? Es esa parte. Y la más significativa que quisiera yo trabajar el día de hoy, que es la pérdida de la paz interior, ¿no? Cuando nosotros hablamos de paz interior es esa tranquilidad respecto, ¿no? De la certidumbre que antes teníamos relativamente o medianamente cuando trabajábamos con nuestros proyectos. Hoy día lo que tenemos es una incertidumbre respecto de hechos futuros de realización incierta. Y esas serían, ¿no? En su mayoría las pérdidas que hasta este momento yo he identificado en todo este proceso de esta pandemia. Ahora, ¿se acuerdan que ya que habíamos explicado que la pérdida es una experiencia humana? Pero no todas las pérdidas
nos van a llevar a un proceso de duelo. Y entonces, ¿no? La pregunta directa va a ser, ¿y qué entendemos por un proceso de duelo? Bueno, pues un proceso de duelo es un proceso natural que se va a vivir tras la pérdida de algo con un significado importante en nuestra historia. Tendrá que ser experimentado desde el estar conectado con la existencia y es una experiencia espiral. ¿A qué me refiero yo? Y aquí me gustaría que pusiéramos muchísima atención en dos Inicio. puntos específicos. El primero, el primero es que al ser un proceso natural, no quiere decir que todos los duelos se compliquen o se conviertan en patológicos. Es un proceso natural de adaptación humana ante la experiencia, ¿no? Humana que tenemos de una pérdida de algo significativo. Pero ¿por qué decimos que no todas las pérdidas nos llevan a un duelo? Porque a lo mejor lo que estamos perdiendo no tiene un vínculo tan representativo en nuestra historia que la pérdida no va a significar más que simplemente un hecho o un acontecimiento determinado. Entonces, pero cuando nosotros sí tenemos un vínculo importante dentro de nuestra historia con aquello que estamos perdiendo, vamos a entrar en un proceso de duelo. Y un proceso de duelo lo tenemos que entender desde una adaptación natural, ¿no? Desde un transitar natural para poder recobrar y restablecer ese equilibrio en el que teníamos antes del acontecimiento de la pérdida. Ese sería el primer punto que quisiera yo aclarar con ustedes. El segundo es que es una experiencia espiral. ¿Por qué? Porque de acuerdo a muchos teóricos, algunos van a decir que son etapas, otros van a decir que son procesos, otros van a decir que son fases, otros más van a determinar en algún momento que son diferentes tareas que se tienen que atravesar por ese proceso de duelo, dependiendo del autor que estemos hablando y que no me gustaría ahorita, ¿no? Dar una clase o una cátedra específica sobre las diferentes posturas teóricas del duelo. Pero lo que nos dice la experiencia y lo que sobre todo en el momento de atender a las personas nos damos cuenta es que todas esos momentos, esas fases, esas situaciones, esos procesos, esos estadios del duelo que ustedes perfectamente ubicarán, ¿no? Grosso modo, ¿no? La negación, el estado de shock, la culpa, la tristeza, este profundo sentimiento de impotencia, ¿no? Y por tanto, la aceptación y la resignificación puede ser que vengan en un proceso espiral. Quiere decir que en un mismo día podemos atravesar por todos ellos o cuando a lo mejor ya pensábamos que ya estábamos dentro de un proceso de aceptación, resulta que hay un momento que te regresa al estado de culpa o que te regresa al estado de tristeza. Entonces, entender que un duelo es una experiencia espiral en donde cada una de estas fases o momentos del duelo van a estar presentándose en diferentes espacios y incluso en diferentes tiempos, ¿no? Habiendo aclarado eso, nos vamos a ir bueno, ok. Y entonces, si nosotros tenemos esta realidad inminente, ¿no? Ante una pandemia que nos ha hecho perder tantas cosas y que esas pérdidas como acontecimiento son significativas, la pregunta base sería, ¿y ahora cómo me reconstruyo? ¿No? ¿Qué hago ahora? ¿Cómo voy a pasar por ese proceso de adaptación? Porque lo más importante que ustedes tienen que entender el día de hoy es que el ser humano va a necesitar vínculos para poder crecer y desarrollarse adecuadamente. Entonces,
lo primero con lo que yo quisiera partir es explicar que esa reconstrucción frente a todas estas pérdidas, que a lo mejor algunos de nosotros estemos pensando, yo tengo tal pérdida, pero a lo mejor algunas otras personas lamentablemente tienen sumadas diferentes pérdidas, ¿no? Pues eso nos va de alguna manera a traer muchas preguntas en la mente, mucha incertidumbre, mucha ansiedad, mucha desesperación y justo, ¿no? Nos van a hacer caer en este lugar de no tener paz interior. Lo que yo quiero, generalmente siempre cuando nosotros trabajamos, ¿no? Sobre procesos de duelo y pérdidas, damos por entendido que todo el mundo entiende que es una herramienta y que es una estrategia de afrontamiento. Esta vez yo quise hacer un saltico atrás para poder explicar específicamente qué es una herramienta y qué es una estrategia, porque en este momento en el que nuestra mente está tan dispersa, tan angustiada, tan preocupada por todos estos hechos futuros de realización incierta, pues tenemos que ir un poco despacio, ¿no? Ir pisando de manera firme, de alguna manera garantizando que nuestra mente logre entender todo lo que va a implicar, cómo va a caber ese proceso de reconstrucción. Y entonces, yo aquí les explico qué es una herramienta. Una herramienta de las cuales nosotros nos vamos a asir o vamos a poder utilizarlas, ¿no? Para mejorar esta condición de reconstrucción. Es un instrumento que va a permitir realizar ciertas acciones, tareas o conductas, pero que su objetivo va a ser facilitarlos. Entonces, cuando nosotros escuchemos, es una herramienta, lo primero que nosotros tenemos que entender es que esa herramienta nos va a facilitar una tarea o una acción o una conducta. Una herramienta siempre va a ser un facilitador para poder llegar al cumplimiento de un objetivo determinado. Y por otra parte, una estrategia va a ser un conjunto ordenado de acciones que te van a llevar a cumplir un fin. Es decir, se va a tratar de diferentes actividades que se emplean para mejorar la funcionalidad de la persona. Por tanto, lo que nosotros vamos a utilizar para un buen proceso de reconstrucción de diferentes pérdidas ante esta pandemia son herramientas y estrategias. Hasta aquí, Carla, Carlos, no sé si quisieran comentar, si tenemos alguna pregunta. Yo no he visto que haya preguntas. Ajá. Pues yo creo que tal vez nada más quedaría un poquito más claro lo que es la diferencia de herramienta y estrategia si nos das algunos ejemplos ahorita. Sí, 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 por supuesto, para allá Sí, vamos. Perfecto. Si no tenemos una sí. pregunta hasta acá, vamos a empezar a trabajar con esas herramientas y con esas estrategias que nos van a permitir de alguna manera poder comenzar un proceso de reconstrucción. La propuesta de esta tarde que yo quisiera plantearles a todos y a todas ustedes es que nosotros generáramos una caja de emergencias. Y lo digo, ¿no? Metafóricamente hablando, porque esa caja de emergencias en realidad no solamente va a ser útil para guardar todas esas herramientas y todas esas estrategias con las cuales nosotros contemos, sino que esa caja va a servir para todos aquellos procesos de pérdida y duelo por los cuales nosotros atravesemos a partir de este momento. Esas herramientas, aquí yo les voy a poner diferentes estrategias y diferentes herramientas que ustedes en este momento van a poder ir colocando, ¿no? Poco a poco respecto de las condiciones que les van a permitir mejorar, reconstruirse y poder avanzar dentro, ¿no? de este momento tan difícil por el cual el mundo está atravesando. Para que nosotros podamos armar y dotarnos bien de esa caja de emergencias y podamos poner adecuadamente
las herramientas y las estrategias indicadas, lo que nosotros primero tenemos que entender es que la manera en la que cada uno de ustedes va a reaccionar ante una pérdida y por tanto va a entrar en un proceso natural de adaptación, de duelo, son las siguientes. Número 1, el tipo de personalidad con el que yo cuento. Es decir, ¿cómo es mi personalidad? Dependiendo de cómo sea mi personalidad, es cómo yo voy a poder empezar a adaptarme en un proceso de duelo. Número 2, el contexto. ¿Cómo es que ese contexto me facilita de alguna manera tener una red de apoyo importante de la cual yo pueda sujetarme para poder transitar en estos momentos tan complicados? Número 3, las experiencias pasadas. Y con esto voy a hacer una pausa puntual respecto de poder de alguna manera sensibilizar a todos y a todas ustedes que lamentablemente en nuestro país y en muchos otros países, generalmente lo que vamos haciendo es que a la muerte la vemos como una enemiga, ¿no? A la muerte la vemos como un proceso traumático por el cual nadie quiere transitar, nadie quiere enfrentar, ni siquiera se quiere hablar sobre el tema, pero eso nos lleva a una complicación importante, que es la falta, ¿no?, de herramientas que vamos a tener para poder enfrentarnos cuando llegue dentro de nuestro primer círculo. ¿Por qué? Porque generalmente nosotros decimos a los niños, ¿no? La combinación entre niños y muertes es imposible, ¿no? A los niños no se les puede explicar qué es la muerte y generalmente, o lo que se ha visto, es que las personas muy conscientes sí explican a los niños qué es lo que está pasando, pero otros simplemente, eh, pues a lo mejor por falta de conocimiento o por falta de los elementos necesarios de poder explicar, porque si yo necesito explicar, necesito primero tener claro qué es lo que voy a explicar, a lo mejor lo que decimos es, pues es pequeño, no va a entender. Y entonces vamos perdiendo un sinfín de oportunidades didácticas que le permitan ir pasando, atravesando al niño, al adolescente, al adulto joven, ¿no? Todas estas cantidades de experiencias, porque como bien yo se los decía al inicio de la sesión, mientras más vivamos, más experiencias de pérdida vamos a tener con nosotros en nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que sucedería? Si nosotros vamos negándonos a transitar por ese sufrimiento, a abrazar ese dolor, a aceptar lo que nos está aconteciendo y lo que siempre hacemos es huir, decir el sufrimiento, lo que sea, ¿no? Pero que no sufra. Incluso lo escuchamos, ¿no? Muchas veces cuando se da una notificación de alguna mala noticia, ¿no? Respecto de cuidados al final de la vida, decimos, sí, ok, podemos incluso aceptar la idea de que muera, pero lo que primero queremos es que la persona no sufra. Y tengo una noticia para ustedes que tendría que empezar a trabajarse. Es que tenemos que aprender a vivir con el sufrimiento. Tenemos que aprender a aceptar también las emociones, desde el dolor, desde estas emociones que de alguna manera también nos permiten experimentar, ¿no?, lo que es el ser humano y que no siempre vamos a estar en un lugar cómodo, en un lugar positivo, en una emoción de felicidad, de algarabía, sino que también hay partes de la existencia humana que nos van a llevar a poder abrazar el dolor y poder sumergirnos en él, porque vamos a necesitar profundizar en él para poder transitar por este proceso de duelo y entonces poder salir avante. Habiendo puntualizado que a los niños también se les debe de explicar qué es lo que está sucediendo y no perder ninguna posibilidad didáctica en todos los procesos de duelo y pérdida, queriendo intercambiar, queriendo cambiar. Voy a ser clara en esto, es el niño se le muere la mascota,
¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Inmediatamente hacemos una historia que justifique la ausencia de la mascota o compramos otra. Ante una pérdida amorosa del adolescente, pues en automático lo primero que empezamos a decir es: sal, distráete, conoce otras personas, de alguna manera sustituye, ¿no?, a ese objeto amado. Cuando vamos siendo adultos, siempre, ¿no?, hay como, claro, pues es que si esta relación ha terminado es porque la persona no te merecía. ¿Por qué no empezar a hablar de un proceso de aceptación? ¿Por qué no empezar a decir, tal vez sí, esta persona no fue la adecuada, esta relación, este trabajo, ya no estoy ahí, pero simplemente aceptarlo desde esta condición natural de que pueden pasar mil cosas y que puede haber tanto una responsabilidad del otro como una responsabilidad mía? Y entonces aceptar todos esos sentimientos que de alguna manera vamos evitando y evitando y evitando, ¿no? Muchas veces yo he escuchado en el consultorio que dicen: haz lo que necesites hacer, pero quítame por favor este sufrimiento. No, pues, o sea, mala noticia, ¿no? Porque necesitamos que transites por ese sufrimiento para que puedas elaborar adecuadamente ese proceso de duelo y entonces sí puedas llegar a un momento de superarlo y poder seguir adelante con tu historia de existencia. Carlitos, ¿alguna pregunta que hasta el momento tengamos? En el chat sí empezaron a hacer preguntas. Sí. Adelante, adelante. Ok. Dice. Bien, ¿empiezas tú, Carlita, por favor? Bueno, Yasmín nos pregunta que si las etapas de duelo no son ordenadas. No. Existen distintos autores que nos aseguran que son consecutivas, ¿no? Que pasa una y después sigue la otra y la otra. No, la realidad es que esas etapas pueden desordenarse y presentarse en diferentes momentos del proceso de duelo. Bien, tenemos otra pregunta de Grecia Mena de Cosío, que nos dice: si el dolor y el sufrimiento son necesarios para afrontar la vida, ¿se puede referir a ellos como herramientas o como estrategias? No, la pérdida es un acontecimiento y el duelo es el proceso de adaptación que nos va a permitir continuar con la existencia. Las herramientas y las estrategias es todo aquello con lo cual nosotros, a través de la experiencia de vida y de las experiencias determinadas por algunas pérdidas específicas, nosotros vamos a ir adquiriendo a través del tipo de personalidad, del contexto, de las circunstancias y de los vínculos. Ahora que entre específicamente a la caja donde vamos a poner a las herramientas y a las estrategias, va a quedar un poco más claro esto. Ok. Me pidieron no decir el nombre, pero me dicen que su esposo acaba de perder a su hermano. Lo nota muy triste, se niega a llorar, a hablar de lo que siente, que su energía es muy baja, le duele obviamente verlo así y que no puede apoyarlo. Entonces tiene dos preguntas: que ¿qué le recomiendas? Y también le surgió otra duda con tu plática, que es cómo se puede abrazar al dolor. Tomándolo de la mano y caminando con él. Abrazar el dolor, ¿no? Es una metáfora específica de sentirlo, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado en las funerarias o cuando estamos acompañando, ¿no?, algún doliente? Tranquilo, esto va a pasar. Es que la realidad es que nosotros no sabemos si va a pasar. Y por más que queramos ser empáticos, nosotros o sea, ni remotamente podemos imaginar la experiencia de dolor que está viviendo esa otra persona. Y con respecto a esto que nos preguntan, ¿no?, de cómo poder ayudar, es en este momento la mejor ayuda que se puede tener en este caso en donde la persona no quiere hablar,
es darle espacio y darle la oportunidad de que no quiera hablar. Cuando él esté un poco mejor o restablezca un poco más la fuerza vital, tal vez quiera hablar del tema, pero por el momento hay que respetar su dolor y la decisión que está teniendo de no querer hablar sobre el tema, porque seguramente está dentro de uno de los procesos de shock, ¿no? O de negación ante el evento y por eso no puede hablarlo. Entonces, lo que vamos a tener con él es un poco de acompañamiento, lo mejor que se puede hacer cuando vemos a alguien que está doliendo, que está metido en la profundidad del dolor, lo que podemos hacer es estar ahí. Los japoneses dicen, bota con tu cuerpo, ¿no? Por eso la cultura oriental le es tan importante, y no sé si ustedes se han fijado, que siempre en los aeropuertos hay japoneses viajando para todas partes del mundo porque la filosofía de vida que ellos tienen nos dice lo siguiente: si algo es importante para ti, vota con tu cuerpo. Y vota con tu cuerpo es está ahí con tu cuerpo. Y con esto yo les diría, la mejor manera de poder acompañar un proceso de duelo es estando ahí, ¿no? Y estando ahí no es preguntándole, ¿cómo te sientes? ¿Hoy qué tal amaneciste? No, estar ahí es estar presente, tal vez acercar un té, tal vez tener proximidad, ¿no? Respecto del contacto físico, hacerle esta pregunta, ¿no? Que nos está diciendo esta esposa preocupada, dile, tal vez en este momento no quieras hablar del tema, pero cuando tú quieras hablar, yo voy a estar aquí para escucharte. Mientras, estoy aquí acompañando tu dolor. Ok. Ok, ¿serían todas las preguntas? Hay una más de Sí. Blanquita. Dice, buenas noches. ¿Eso quiere decir que tenemos que aceptar y asumir que tanto nuestros familiares como nosotros debemos sufrir porque es lo correcto? A ver, ¿me la puedes volver a repetir? Ajá. Sí, claro. Dice, ay Dios, perdón, la perdí. Ya. Eso quiere decir que tenemos que aceptar y asumir que tanto nuestros familiares como nosotros debemos sufrir porque es lo correcto. No es que el sufrimiento sea lo correcto. Lo que tenemos que aceptar es que en esta vida va a haber acontecimientos que nos lleven al sufrimiento. Y eso es lo que tenemos nosotros que aceptar. Y no tenemos que evitar el sufrimiento, ¿no? Sino tendríamos que aprender a vivir también con él y aceptar esta emoción, ¿no? Porque incluso ustedes piénsenlo, cuando alguien llora, ¿no? ¿Qué es lo primero que nosotros decimos? Ya, ¿no? Pero ya deja de llorar, porque no sabemos qué hacer ante el sufrimiento del otro. Y no es que, o sea, no es que sea normal el sufrimiento, por supuesto, es una condición natural, es una condición humana que también pertenece, que también nos es propia, pero lo que tendríamos que aprender es que también va a haber días buenos y que va a haber días malos y que habrá algunos momentos en el que nosotros estemos sumergidos en ese dolor y tengamos que aceptarlo y no tener que decir, ya, pero no llores, ¿no? ¿Cuántas veces paramos el llanto de la persona o comenzamos a llorar más que que el doliente y entonces el doliente ya nos, o sea, termina de alguna manera como consolándonos a nosotros? No, lo único que se tiene que hacer es dejar de estar sufriendo en islas. O sea, el evento de la pérdida nos hace que podamos sufrir en comunidad, incluso, ¿no? En este momento, yo lo diría, este es un duelo social también porque nos está afectando a todos como humanidad. No solamente es un duelo individual, ¿no? No solamente está pasando en una o dos o tres familias, está pasando en el mundo entero. Entonces, por supuesto que nosotros nos está doliendo también esta parte social.
Y pues bueno, si quieren, ahorita seguimos con las preguntas y vamos a llegar directamente, ¿no? Al tema de esta caja de emergencias en donde vamos a poner nuestras herramientas y nuestras estrategias. Voy a empezar poniendo la primera estrategia. Aprende a diferenciar entre lo importante y lo necesario, ¿no? Yo creo que esta pandemia nos ha hecho verdaderamente repensar cuáles son las necesidades que tenemos, ¿no? O sea, cuántos días de alguna manera al inicio nos dimos cuenta pues que ni el carro costoso, ¿no? Ni la ropa que habíamos guardado durante tanto tiempo, ni tantas cosas eran tan necesarias, ¿no? Nos empezamos a dar cuenta de lo importante, ¿no? Lo importante, por ejemplo, que era reconocernos con nuestra familia. Muchas de las consultas que yo doy, ¿no? Muchos de esos pacientes me decían, es que yo no conocía a las personas con las que vivo, unos peor, ¿no? Es que yo no conocía a mi pareja, es que yo no sabía cómo eran mis hijos, es que yo no tenía idea de lo que sucedía en casa, ¿no? Los maridos en algún momento pueden decir, es que yo no imaginé que fuera tan complicado el mantener una casa limpia. Entonces, hacer esto como estrategia, aprender a diferenciar, ¿no? Hoy por hoy, entre qué es lo necesario, qué es lo que verdaderamente necesito y qué es lo importante para mi vida. Si lo importante para mi vida hoy sabemos que son los lazos de familia, los lazos de amistad, pues a lo mejor eso me lleve a hacer 2 o 3 llamadas que me vuelva a conectar con estas personas que quiero, pero que en otro momento siempre decían, no tengo tiempo, después le mando el mensaje, ¿no? Y eso nos mete en una complicación importante. Esa sería nuestra primera estrategia. Segunda estrategia, identifica tus áreas de oportunidad, pero focaliza a tus fortalezas. Tus áreas de oportunidad son aquellas áreas en donde estamos un poco débiles, ¿no? A lo mejor lo más importante es, claro, saber que a lo mejor yo no soy muy competente para hacer algunas actividades específicas, pero sé que sí soy buena para otros. Entonces, lo que yo tengo que hacer es poner los reflectores en aquello para lo que yo sí soy bueno y dejar, ¿no? De maximizar aquellas áreas de oportunidad, que por supuesto tenemos que entender que al ser seres humanos, somos seres en una condición de poder ir perfeccionando todo aquello, ¿no? Un principio básico, ¿no? Que nosotros escuchamos es, la gente no cambia. Yo diría, estoy de acuerdo, la gente no cambia, pero si la gente quiere cambiar, por supuesto que el cambio es posible. O sea, si la gente no le interesa, no hay un sentido de por qué cambiar, cambiar algunas rutinas, cambiar algunos comportamientos, cambiar algunas cuestiones muy básicas, las personas van a seguir siendo igual. Pero si la persona quiere, por supuesto que es posible ese cambio. Entonces hay que focalizarnos más en aquellas áreas que verdaderamente nos van a fortalecer en nuestra versión mejorada día con día. Comunícate de manera asertiva sería la herramienta que vamos a meter aquí, sería la asertividad. Es decir, tener claridad en aquello que nosotros necesitamos comunicar. En este momento no quiero hablar sobre la muerte de mi hermano, ser asertivo y no solamente guardar silencio, porque eso va a generar en las otras personas una ansiedad innecesaria de no saber qué está cruzando por tu mente. Es mejor ser asertivo y decir, en este momento no quiero hablar. Cuando yo tenga, ¿no? La fuerza y las ganas de querer hacerlo, les prometo que voy a hablar. Siguiente sería una estrategia más, elegir tus batallas. Hoy nos hemos dado cuenta, ¿no? Que a lo mejor todos esos problemas que teníamos en el trabajo, todas esas preocupaciones que teníamos respecto al lado profesional, al lado económico, hoy nos damos cuenta, ¿no? Y me voy a permitir compartirles esto para que un poco podamos identificar cómo sería esa estrategia de elegir tus batallas.
Hay un autor, un filósofo, que se llama Heidegger. Y Heidegger dice lo siguiente. Heidegger dice, nosotros somos un ser para la muerte. ¿Qué cosa quiere decir eso? Es la realidad de que nosotros seamos seres humanos, es que desde el momento que nacemos tenemos una certeza absoluta que es que vamos a morir. Y en una conferencia que daba este filósofo, le pregunta, ¿no?, uno de sus alumnos, maestro, ¿qué recomendación daría usted para poder vivir con más calidad? Él, después de unos minuticos y pensarlo y reflexionarlo, la respuesta fue contundente y dijo, pasaría más tiempo en los panteones. Y por supuesto que esta vez, cuando yo les quiero explicar cómo vamos a elegir las batallas, justo tiene que ver con eso. Cuando hoy esta pandemia nos da la oportunidad de identificar cómo de pronto, ¿no?, puede llegar algo e irrumpir abruptamente con nuestra realidad y reventar esa realidad que nosotros creíamos cierta, que tendríamos algunas condiciones de aceptación, de costumbres, etcétera. Lo que va a suceder específicamente es que nosotros vamos a empezar a despresurizar o de alguna manera nosotros vamos a poder quitarle importancia a aquellas cosas innecesarias. Esas cuestiones que a lo mejor nos tenían tan preocupados, si a nosotros nos dijeran, vas a morir, ¿no? Y te queda un tiempo determinado de vida, pues ya ni nos preocuparían, ¿no? A lo mejor ya no le pondríamos tanta atención a esas cuestiones que a lo mejor de alguna manera no son necesarias, pero que en nuestros pensamientos rumiantes siempre están ahí. Por tanto, ¿no?, la estrategia para esta caja de emergencias sería la de elegir tus batallas. Elige para ti qué cosas sí son de preocupación, a qué cosas le tienes que dar una importancia, qué cosas tienes que resolver y por las demás no te preocupes, ¿no? Por añadidura se irán resolviendo y tendrán alguna respuesta y tendrán alguna salida. La siguiente es una herramienta y se llama inteligencia emocional. Y justo la inteligencia emocional nos va a permitir aceptar todas las emociones, ¿no? Tanto las positivas como las negativas. Y entonces ahí justo quedaría esto que yo les digo, metafóricamente hablando, sobre abrazar el dolor. Esa sería una herramienta más. Y otra estrategia que sería muy importante para poder terminar de atravesar esta pandemia sería quitar la fatalidad de tu pensamiento. Yo les pregunto, ni ustedes ni yo, ¿no?, ni nadie sabemos cuándo es el momento de nuestra partida. Pero por lo menos a mí me queda claro que si a mí me toca partir por la causa de COVID en esta pandemia, yo no quiero haber pasado todos los días anteriores a mi muerte preocupada porque iba a morir. Yo prefiero vivir intensamente y si me toca morir por esta pandemia, decir, bueno, ¿no?, aquí estoy, tengo mi caja de emergencias preparadas y puedo avanzar, ¿no? Puedo trascender. Entonces, quitar la fatalidad del pensamiento de alguna manera va a disminuir la ansiedad, las depresiones, la angustia. Muchos de los pacientes que han llegado a casa Nishiterán han llegado imaginando, creyendo, suponiendo que ya son positivos a COVID, cuando en realidad lo que tienen es una crisis de ansiedad. Entonces, dejemos de tener pensamientos tan fatales y demos oportunidad, ¿no?, en lo que creamos, ¿no? Pongamos el lugar de la espiritualidad en donde queramos y demos oportunidad a vivir intensamente minuto a minuto. Creo que con eso, Carlita y Carlos, ha quedado clara la diferencia entre cuáles serían algunas de las herramientas y cuáles serían algunas de las estrategias que pudiéramos utilizar
para poder reconstruirnos ante todos estos procesos de pérdida. Por supuesto, esa caja va a tener en diferentes momentos, a lo mejor va a ser una gran caja, porque todas esas herramientas y esas estrategias las vamos a ir adquiriendo a través de la experiencia y entonces las vamos a ir guardando para que justo sea una caja de emergencias y cuando las necesitamos podamos echar manos de ella. Y otro elemento importante que para mí me gustaría platicar con todas ustedes es el tema de la resignificación. Pero antes de eso, voy a dar la palabra a mis compañeros por si tienen alguna duda en el chat o queremos responder algunas cuestiones. Bien, tenemos aquí una pregunta que nos dice, por pérdida de trabajo me está dando mucha ansiedad. ¿Cómo puedo minimizar esta situación? Bueno, lo que yo recomendaría aquí sería primeramente aceptar que ya no tengo ese trabajo, hacer un proceso de evaluación si en algún momento yo tuve alguna responsabilidad o simplemente fue fortuito la pérdida de ese trabajo y eh, quedarme un poco conmigo mismo, reconstruirme un poco a mí mismo, ¿no? Resignificar, justo ahora voy a explicar el término, y comenzar a pensar qué otras opciones tengo yo para poder reincorporarme a un nuevo trabajo. Y antes de reincorporarme a ese trabajo, poder hacer un ejercicio de introspección, es decir, un ejercicio conmigo mismo, de poder decir qué cosas aprendí entre lo importante, ¿no? Y aquello que no era necesario de este trabajo para poder dejar las facturas totalmente pagadas y soltar, dejar ir este trabajo que ya no está contigo y poder avanzar a una nueva experiencia. Muchas Ok. gracias. Bueno, anónimamente otra vez preguntan, doctora, ¿la agresión es una consecuencia también del dolor? Sí, sí, muchas veces las emociones se enmascaran. Muchas veces el enojo, por ejemplo, ¿no? Yo puedo estar infinitamente triste y la manera de reacción es enojarme. ¿Y eso por qué pasa? ¿No? O al revés, o a la inversa, ¿no? Puedo estar muy enojado y en realidad me pongo triste, ¿no? Eso tiene que ver con la inteligencia emocional, ¿no? El que desde muy pequeños nos han enseñado, por ejemplo, ¿no? Cuando te disgusta algo y eres pequeño y dices, no, no quiero, ¿no? No quiero darle el beso a mi tía, lo primero que hace la mamá es, ¿por qué no? Si es tu tía, ¿no? Y lo tienes que, entonces uno de pronto se empieza a confundir, ¿no? Como entonces, pues si es familia, entonces quiere decir que son buenas personas, ¿no? Pero ojo, ya lo vamos a trabajar, ¿no? En una plática más adelante, como corolario, como entre paréntesis, yo diría, a veces, ¿no? Los agresores están en casa. Así es. Entonces, siempre, ¿no? O sea, siempre tienes que confiar en tu instinto, en tu percepción, de saber qué emoción. Y yo diría, ¿no? Incluso reeducarnos en las emociones, saber cuándo estás contento, cuándo estás feliz, cuándo estás triste, cuándo estás enojado, cuándo te genera una condición de amargura, etcétera, ¿no? Podríamos nosotros, cuando reconoces un estado de melancolía para poder ir trabajándolo poco a poco. Es conocerte y reconocer todas las emociones que tienes. Claro. Así es. Ujú. Okay. Bien, vamos con una pregunta más Y y continuamos. continuamos, por favor, ¿sí? Dice, ¿qué hacer con una persona que perdió su negocio y perdió su dignidad, seguridad, etcétera, y perdió con ello toda esperanza de salir adelante? Se ve deprimido. ¿Cómo se le ayuda a un deprimido así? De Mariana Caballero. Lo primero que yo diría es, de todas las pérdidas, todas te las reconozco, exceptuando una, que es la pérdida de la dignidad. Yo creo
de manera muy particular que la dignidad no la puedes perder nunca, ¿no? O sea, la dignidad es un principio, ¿no? Universal que te permite incluso validar todos los derechos a los que vas a tener y es un principio de valores. Y yo más bien diría que a veces en algunos momentos la dignidad se entrega, pero no se pierde. Pues sí, claro, si tú quieres y estás convencido, tú puedes entregar la dignidad, pero la dignidad siempre va a ser por parte tuya, no hay manera de que la puedas perder. Ahora, ¿qué se hace ante un evento así? Lo que podemos empezar es a trabajar la resignificación y esa pregunta justo me da la entrada directa pues sí, al mensaje más importante que yo quiero platicar con ustedes. Lo que tenemos que hacer ante un proceso tan complicado como el que me están preguntando es resignificar. Y resignificar quiere decir dar otro significado, descolocar. Descolocar significaría moverte, dar un nuevo significado. Me gustaría leerles esto a la literalidad que yo escribí. Algunos autores piensan que el ser humano entre su nacimiento y su muerte es arrojado a existir, es decir, uno es lanzado a vivir. Pero lo más importante es cómo quieres tú tomar esa aventura, pues es un hecho que podrán acontecer muchas cosas que se escapen de tu control y que más bien tú quedes en medio, pero nada ni nadie podrá quitarte la posibilidad de elegir cómo quieres reaccionar ante ello. Ante una situación tan compleja como la que ustedes están planteando, lo más importante es descolocarnos del lugar eh, de ser un doloroso y entonces ya no ver ningún proceso de esperanza. Y entonces lo que yo les diría sería, tú tienes la posibilidad de elegir cómo quieres reaccionar ante ello. Podemos sumirnos en la depresión o podemos decir, ok, he perdido el negocio, he perdido esto, pero ahora ¿qué sigue? ¿No? Echarme un clavado a ver con qué herramientas cuento, con qué estrategias tengo y salir avante, ¿no? Poder de alguna manera tener claro cómo nosotros podríamos salir adelante, pues ahí viene lo más interesante de esta plática, ¿no? Porque siempre hablamos y hablamos, pero nunca decimos, ¿y cómo lo hacemos, no? Bueno, pues yo tengo algunos consejos para ustedes. Lo primero que yo haría en una situación tan complicada sería asumirnos como seres imperfectos y vulnerables que están en permanente construcción. Si yo me asumo como un ser imperfecto y que me puede pasar, ¿no? Como lo dice Gaby Pérez Islas, una tanatóloga reconocida en México, las cosas buenas y las cosas malas le suceden a las personas buenas y a las personas malas. No es una cuestión, ¿no? Ni de karma, ni de destino. Simplemente las cosas acontecen. Y el asumirme como un ser imperfecto y como un ser en permanente construcción me da la posibilidad de seguir adelante. Número 2, elegir qué quiero aprender. Yo puedo decir, esto ya, o sea, yo ya no puedo con tanta pérdida, entonces elijo sumirme en el dolor, elijo sumirme en la depresión, elijo no moverme y no hacer nada con ello. O puedo elegir, ¿no? Ir y rescatar algunas herramientas, ir y tomar algunas estrategias y mejorar mi condición. La siguiente es resistir ante el dolor, ¿no? A veces también esto es otra herencia de los japoneses, dicen cuando la marea esté muy alta, detente, justo así como acabo de hacerlo estos segundos, ¿no? Detenernos, resistir cuando todas las olas están alborotadas. El sufrimiento va a terminar cuando se le encuentre un significado diferente. También diría, regresa a la espiritualidad, ¿no? Yo no hablo de un Dios determinado, regresa a tu lado espiritual. Eso siempre, de alguna manera, te va a permitir recobrar la esperanza.
actúa con humildad, ¿no? Actúa con humildad ante la sabiduría universal de decir, no estoy pudiendo con esto, ¿no? Ayúdame de alguna forma. Tener la esperanza siempre activa de que van a venir tiempos mejores y que en algún momento vamos a poder entender por qué nos sucedió o por qué llegaron todas esas pérdidas de pronto a nuestras vidas. La libertad estará en poder elegir cómo quiero reaccionar yo ante esos procesos de pérdida y sobre todo específicamente en el caso de aquellas personas que han perdido a un ser querido, ¿no? En este proceso de pandemia, la memoria va a ser una de las herramientas más importantes que podamos tener dentro de nuestra caja para poder conmemorar y poder siempre tener a esos seres queridos en nuestra mente y en nuestro corazón. Y por último, quisiera compartirles algo que escribí para todos ustedes. Como una ofrenda a todos los que han perdido algo ante esta situación, me permito nombrar ese dolor a través del silencio y votar con mi pensamiento para pedir al universo nos permita hacer que nuestro corazón corra y encuentre un nuevo significado que perdure en nuestra memoria. Muchas gracias. Agradezco a Pretán por esta oportunidad. Carlos, Carlita, muchas gracias. Ha sido una experiencia muy agradable y me quedo unos minutitos para responder algunas últimas preguntas. Sí, gracias a ti. Bueno, pregunta alguien, dice, mi madre falleció hace poco menos de 2 años y hoy por hoy mi duelo sigue a tal grado que caí en depresión y ansiedad y estoy medicada y siento que no puedo aceptar a vivir sin mi madre. ¿Cómo puedo hacerlo? Necesitamos ya ahí acompañamiento experto, ¿no? Aquí tenemos 1, 2, 3 maravillosos tanatólogos que podrán, además de todo el equipo de Casa Nishiterán, que está a sus pies y dispuesto a atenderlos, ¿no? Tenemos a Carla Elizabeth como tanatóloga, tenemos a Carlos, tenemos a Gerardo y a todo el equipo que Casa Nishiterán nos puede acompañar para, sobre todo cuando ya no puedas con ese dolor, el acompañamiento experto siempre va a ser la respuesta. Gracias. Muchas gracias, Dani. Hola, tenemos otra pregunta de Norma Mora. Dice, hola, ¿existe alguna bibliografía para tener más información? De antemano la felicito, doctora, un buen manejo del tema. Muchas gracias. Muchas gracias por la felicitación. Sí, claro que sí. Me comprometo con Gerardo a postearles, a hacerles un post específico con toda la bibliografía que les pueda ayudar, ¿no? Sobre todo bibliografía no tan técnica, porque pues no todos queremos ser tanatólogos, ¿no? Sino aquella bibliografía que pueda llegar a todas y a todos y que tenga, que les pueda brindar algunas herramientas y estrategias. Me comprometo yo durante la semana de aquí a la siguiente plática poder poner en un post en las páginas, ¿no? de Pretán esta solicitud. Ok. Tenemos de Cel Germán, dice, hola, buenas noches. En el caso de la pandemia, que no podemos estar cerca, ¿qué se puede hacer y cómo podemos apoyar o ser apoyados? Les voy a responder como les he dicho a todos mis alumnos. Esa cuestión de la cercanía y la distancia es más una barrera del pensamiento humano. Si nosotros recordamos, ¿no? A lo mejor y les preguntamos a nuestros abuelos, ¿no? O escuchamos las historias de nuestros bisabuelos, cómo eran antes los noviazgos, cómo se encontraban antes las familias, ¿no? Se escribía en una carta y entonces uno esperaba ansiosamente esa carta y no siempre tenía que ver con el contacto físico. Yo creo que la cercanía tiene que ver con la cercanía del corazón y con la cercanía del pensamiento. Hoy, gracias a Dios, las herramientas tecnológicas nos permiten estar, ¿no? Al pulso de un clic, ¿no? En comunicación con nuestros seres queridos. Incluso yo les puedo decir, ¿no? Yo atiendo muchos pacientes que están del otro lado del mundo, ¿no? En España, en Irlanda, que al punto de un clic estamos conectados. Entonces, eso de la cercanía, ¿no? Y la lejanía más bien tendría que ver con una barrera, ¿no? Personal.
por ahora lo que toca, ¿no? Es hacer un poco de distancia física, totalmente de acuerdo, pero mucha cercanía del corazón y de la mente. Gracias. Bien, tenemos a Denise Beltrán que nos comenta: muchas gracias por este contenido de alta calidad. Esta información nos sirve a todos. Increíble ponente, muy experta y humana. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta. Dice, es difícil crear conciencia de la necesidad de transitar por el duelo. ¿Cómo podemos ayudar, invitar a una persona a crear conciencia de la necesidad de transitar por ese proceso de duelo? Empezar a hablar del tema. La respuesta sería la sensibilización, ¿no? Y Carla, Carlos, Gerardo no me van a dejar mentir. La manera de aproximación al tema del duelo y las pérdidas es hablar de ello y dejar de creer, ¿no? Siempre me ha dado mucha simpatía eso, que en algunos pensamientos, algunas ideas, ¿no? Es que si lo dices, lo vas a traer. No, pues imagínense, entonces Carlita, Carlitos, Gerardo y una servidora ya estaríamos bien muertos porque hablamos todo el día de la muerte. Sí. Entonces, un poco, ¿no? Tendría que ser sensibilizando sobre el tema de la muerte. Se tiene que hablar y se tiene que hablar con la naturalidad que se habla, la bienvenida de un bebé hermoso que va a llegar a una nueva familia. Así es. Bueno, pues no tengo yo alguna otra pregunta. No sé, Carlita, si tú tienes algo más. No, preguntas no hay, muchísimas felicitaciones y Así es. agradecimientos. Entonces, pues solamente creo que ya nos queda, pues aparte de darte las gracias, pues decirles que ahorita están preparadas 5 conferencias, bueno, 4 conferencias más, aparte de esta, que fue la quinta, y que todas van a estar grabadas en las páginas de Facebook, porque también dicen que se conectaron un poco tarde, entonces sí. Van a quedar ahí grabadas para que las puedan visualizar el principio, después. Sí, la clave de Zoom va a ser las 5 conferencias lo mismo, y pues no sé si algo más. Y yo invitarlos, ¿no? Me encantaría poder continuar con ustedes y que justo les vaya dando seguimientos, porque en cada una de ellas voy a dar a conocer diferentes herramientas y estrategias que van a poder utilizar para diferentes tipos de pérdida. Nos vemos, ¿no? Mismo canal, mismo horario, mismo ID, misma contraseña, mismos amigos. Y me dará mucho gusto compartir con mis colegas que están aquí, con mis 3 colegas, agradecer enormemente, ¿no? A Pretam por esta invitación, invitarlos a que puedan revisar su página y pues por mi parte solamente me quedaría agradecerles, que Dios los bendiga y estamos todos en contacto. Gracias, sí. Igualmente. Yo me quiero despedir. Sí, Carlos. nada más con un favor, si pasamos la administración a Lalo, por favor. Por supuesto que sí. Denme un segundo porque también eso de la tecnología ha sido todo un caso. Tema, sí, claro. Todos tuvimos que aprender. Preguntan que cómo se buscan las conferencias. Las páginas de Facebook es de Pretan, con doble T. Pretan. Es Mi Vida Plena y es... Ay, se me fue la otra. Espérame. Pero bueno, estamos sobre todo en esas dos, pero ahorita les doy como quiera la otra. Justamente, pues agradecer a Pretam porque él nos está patrocinando, que sean gratuitas. Las 5 conferencias van a ser mismo día, jueves, mismo horario, a las 7 de la noche. ¿Qué más, Carlitos? Que todos los temas van a ser sobre pérdidas, ¿no? Durante el proceso de pandemia. Todas van a ser pérdidas con lo que está sucediendo con la COVID. Bueno, pues si no hay algo más que decir, le damos las gracias a la empresa Pretam, quien patrocina las conferencias gratuitas.
Y un agradecimiento especial a la Casa Nishiterán y a la doctora Danae por su valiosa participación. Esperamos contar con su presencia la próxima semana. ¿Sí, Carlita? Las páginas son Mi Vida Plena, Mi Cuidado Personal y Pretan. Los esperamos ver la próxima semana. Igualmente, los que nos ven por Facebook, no importa si es en vivo o pues ya que vean la repetición, pero les vamos a estar agradeciendo que nos dejen sus comentarios, sus sugerencias, retroalimentación, para seguir mejorando estas conferencias. Y pues ya, darles las gracias a todos por acompañarnos. Inviten a más personas que crean que lo necesiten. Y pues muchísimas gracias, maestra. Es una maestra, como siempre, para todos nosotros. Muchas gracias, Carlita. Muchísimas gracias, Miss, por su presencia. Y sí, efectivamente, como dice Carlita, esperemos contar con ustedes e invitar a más gentes, ya que esto es muy importante, el hecho de estar con una estabilidad emocional para sobrellevar lo que es la COVID. Así es. Pues nos vemos en la siguiente. Que estén muy bien. Muy bien, Bye. hasta luego. Bye. Abrazos.